Hasta ahora hemos visto dos de los títulos que Pablo otorga a Cristo y por el cual Él es digno de ser adorado. Esos dos títulos que hasta ahora hemos visto es que Cristo es la imagen del Dios invisible y que es el primogénito de toda creación. Hoy veremos por lo menos uno más, si no dos, pero al menos uno, que Cristo es la cabeza de la Iglesia y posiblemente, según el tiempo, aunque no lo sé, el segundo que veríamos sería que Él es el primogénito de entre los muertos. Vamos a leer los versículos del 15 al 18 o al 19, que es la sección más completa. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en todo tenga preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Muy bien, empecemos por ese tercer título: Cristo, cabeza de la Iglesia y por tanto digno de ser adorado. Pablo en el versículo 18, que es el que empezamos a estudiar, cambia de marcha. Es como si en un coche se llevara un coche como si metiera una marcha más larga. Y Pablo deja su énfasis de hacernos ver que Cristo es el preeminente sobre todas las cosas que ha creado y que subsisten, para pasar de golpe y porrazo a la Iglesia. Pega un salto de la creación a la Iglesia. Pasa a hablarnos de la soberanía que Cristo ejerce en todo el mundo, para pasarnos a hablar de la soberanía que Cristo debe ejercer en la Iglesia. En la escala de valores de Pablo es evidente que la Iglesia está en el number one, porque después de la creación de todo lo creado, lo inmediatamente que viene es, para él, la Iglesia, ¿no? Los versículos que ponen en evidencia la preeminencia de Cristo en la creación han concluido. En el versículo 18 va a empezar una nueva sección que va a acabar con a finales del 19, en la que se nos va a hablar sobre la preeminencia de Cristo en la redención, en la salvación. Es relevante fijarnos también como Pablo lo que está aquí hablando es también de relaciones. En primer lugar, Cristo, ¿cómo se relaciona con Dios Padre? ¿Cómo se relaciona Cristo con Dios Padre según este texto? Fácil. Él es la imagen, esa es la relación que Él es la imagen, Él es el que revela al Padre, el que muestra al Padre. Esa es la revelación. Después nos muestra la relación que hay entre Él y la creación. ¿Cuál es la relación que hay entre Cristo y la creación? Porque Él también fue quien hizo la creación. Él es el creador. No solo estaba, Él es el creador, y además de ser el creador es el sustentador, ¿no? Y ahora nos va a hablar de cuál es su relación con la Iglesia, y nos va a decir que es que la cabeza, es la cabeza. La cabeza del cuerpo, del cuerpo. Y a continuación nos aclara que ese cuerpo es que la Iglesia, ¿vale? El término cabeza, cefalea, calefe, de ahí viene, está diciendo que Cristo es quien dirige la Iglesia, el que coordina la Iglesia, el que da sentido a la Iglesia. Sin la cabeza no habría cuerpo. Sin la cabeza no habría Iglesia.
Bien, eso es lo que se nos está diciendo aquí. Lo curioso de este versículo es que si bien ya Pablo había hablado con anterioridad acerca de la Iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, la ilustración de cuerpo no es nueva, es una imagen, una ilustración que Pablo ha hecho servir en varias de sus cartas, nunca había dicho de forma literal que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Textos como Romanos 12:5 o sobre todo 1 Corintios 12 hablan de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y quizá el texto por excelencia que habla más de la Iglesia como cuerpo es el capítulo 12 de 1 Corintios, donde se extiende allá y Pablo nos hace ver que en la Iglesia hay división de miembros, muchos miembros diferentes, muchos dones diferentes, que algunos son pies, que otros son manos, que otros son ojos, otros son boca, ¿no? Pero que todos tienen una misión dentro del cuerpo y que este cuerpo tiene que estar unido. Claro, todo esto Pablo lo dice ¿por qué? Por las circunstancias a la iglesia a la que está escribiendo. La iglesia de Corintios en ese momento era un desgabell. La iglesia era una iglesia en que cada uno tiraba por su parte. Unos eran de Apolos, otros de aquí, otros de allá. Había división. Unos hablaban de que su don era mejor que el del otro. Este era el contexto en el que Pablo escribe. Y en ese contexto habla del cuerpo en este sentido. Entonces, en estos pasajes, tanto en Romanos 12, que también habla del cuerpo, y 1 Corintios 12, habla del cuerpo, pero no habla de Cristo como cabeza, en ninguno de ellos. Pero ahora en esta carta de los Colosenses, donde las circunstancias son otras, donde los motivos para escribir la epístola pues son otros, Pablo le da ese tercer título en su escrito, cuando dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia, para combatir la herejía gnóstica y dejar claro, rotundo, que Cristo es preeminente en todo y también en la Iglesia. Por otra parte, decir que el concepto de cabeza de Iglesia también aparece más tarde en otra carta, que es una carta eminentemente eclesiológica. ¿Qué carta es esa? Una carta del Nuevo Testamento muy eclesiológica y que la semana que viene empezaremos una serie sobre ella. No, Filipenses no es eclesiológica. Efesios. Efesios habla mucho de la Iglesia, es eclesiológica, sí. Y veo que no me leéis, no me leéis en los... porque lo he escrito... No me leéis, está claro que no me leéis. Muy bien. Bien, pues Efesios utiliza este término. Por ejemplo, vamos a Efesios, el texto de Colosenses, de 1 Corintios del cuerpo, ya creo que lo conocemos mucho. En 4:15 de Efesios dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bien, entonces aquí también es un pasaje que se habla de dones, ¿no? Llegar a la unidad de la fe y tal, y aquí aparece por primera vez el tema de la cabeza, pero donde el texto que más conocemos por cabeza es el famoso capítulo 5 y versículo 23. El marido es cabeza de la mujer. Exacto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, no, de la Iglesia no, del cuerpo que es la Iglesia, pero lo que pone el texto es cuerpo.
Bien, Pablo utiliza este término para hablar tanto, en mi opinión, no tanto de jerarquía, entendida como superioridad, ¿no? El tema de cabeza superior a, sino como diferencia de roles. Bien, el texto que para mí pone en evidencia que eso es así, de que cuando Pablo en Efesios está hablando de la cabeza, ¿eso qué quiere decir? Que sea cabeza de la mujer, por ejemplo, y que Cristo es cabeza de la Iglesia, puede dar a malas interpretaciones, ¿no? Una muy mala interpretación es que el marido es superior a la mujer. ¿Por qué? Porque dice que Cristo es superior a la Iglesia. Claro, y el hecho de que Cristo es superior a la Iglesia, a nosotros eso no nos descuadra, ¿verdad? Porque lo entendemos, claro, ¿cómo Cristo no va a ser superior a la Iglesia? Pero no está diciendo eso el texto. Si dijera esto, ¿no? Si yo entiendo que Cristo, o el término cabeza quiere decir superior a, ¿qué hago yo con 1 Corintios 11:3? Vamos a 1 Corintios 11:3, donde vuelve a utilizar el mismo término para las mismas personas. Pero quiero que sepáis que Cristo... Sí, puedes sí, pero 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, hasta aquí bien, ¿no? Y la cabeza de la mujer es el hombre, hasta aquí bien, ya lo venimos diciendo, y la cabeza de Cristo es Dios. Yep. Según como yo interprete esto, me cargo la Trinidad. Me cargo el concepto Trinidad. Si ser cabeza es ser superior a, tener más dignidad que, acabo de decir de que Cristo es inferior a Dios porque Dios Padre es la cabeza. Por tanto, el término cabeza, en este término aquí, nunca implica ser superior a, sino que tiene diferentes roles, diferentes responsabilidades. El marido tiene una responsabilidad en la iglesia, en casa, pero no es superior a nadie. El pastor, por ejemplo, tiene una responsabilidad superior, un rol superior y tiene una autoridad, pero no por eso es superior a nadie. Y lo mismo ocurre. Entonces, la cuestión aquí se está hablando no de superioridad, sino de diferencia de roles, diferencias de cuestiones, ¿no? Creo que era importante que dejáramos clara el término a qué se está refiriendo la cabeza. Cuando Cristo se nos dice que es la cabeza de la Iglesia, lo que nos está diciendo es que tiene el rol de... ¿De qué? ¿Qué hace la cabeza? Dirigirlo todo, coordinarlo todo. Todo pasa por aquí, todo pasa por aquí. Entonces, no podemos prescindir de la cabeza. Aquí no solo se nos está diciendo que Cristo es superior, que eso ya está claro, ya nos lo ha dicho antes, eso no tiene por qué volvérnoslo a decir. No, ahora lo que nos está diciendo es que Cristo es el que debe coordinar, el que debe dirigir, el que debe planear, el que debe dar sentido a la Iglesia. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, no simplemente que es superior a la Iglesia, eso ya lo sabemos, eso ya viene de largo, ¿no? Dado que Cristo es la cabeza de la Iglesia, esto es no del edificio, sino de cada uno de nosotros, la Iglesia, según Pablo, es la pieza clave de la redención, porque sin la Iglesia el plan de redención no sería posible llevarlo adelante. ¿Sí? Porque a la Iglesia se le ha encomendado ¿qué? La misión de la proclamación del Evangelio, pero a la Iglesia entendiendo no como el edificio, sino cada uno de nosotros que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Pero ahí entraría que somos templo del Espíritu Santo, ¿no?
Sí, es una verdad que es colateral a, no aparece en este texto, pero es una verdad colateral, claro. Cristo es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia somos los miembros, pero nosotros somos también templos del Espíritu Santo, claro. A su vez, o sea que ahí... Pero yo, sí, aunque teológicamente hablando, el templo soy yo, y yo no soy Iglesia. La Iglesia somos... Yo formo parte de la Iglesia, entonces teológicamente es eso. Es decir, yo formo parte de la Iglesia, pero yo no soy Iglesia. Entonces, la Iglesia somos el conjunto de los redimidos, ¿no? Es decir, y bien. Ahí entra la que es mano, la que es pie, la que es boca, la que es ojo, la que es oreja. Sí. Y formamos ese cuerpo. Y en 1 de Corintios, Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que los hermanos tienen que coordinarse, tienen que llevarse bien, tienen que funcionar como un cuerpo, ¿no? Ese es el énfasis. Y en Colosas el énfasis es que Cristo es el que debe de gobernar la Iglesia, el que debe dar sentido a la Iglesia, no como las herejías gnósticas que estaban promulgando otras cosas. Bien, una nota de aplicación, ¿no? Si todo esto es así, yo creo que se desprende una aplicación importante para nuestras vidas. La Iglesia, para ser Iglesia, o es cristocéntrica o no es Iglesia. Toda Iglesia que no sea cristocéntrica, entiendo que de manera directa o indirecta ha dejado de ser Iglesia, porque no reconoce como autoridad máxima de la Iglesia a quien es el que da sentido, el que da dirección, y por tanto, si la Iglesia no es cristológica, cristocéntrica, la Iglesia ha perdido el norte, ha perdido su estabilidad y se puede convertir en otra cosa. Se puede convertir en un club social, en un organismo bien organizado, ¿no? O incluso en una ONG que da pan, que da comida y que da ropa, ¿no? Pero eso no es Iglesia, eso no es Iglesia. Y yo he conocido iglesias que tienen el nombre de iglesias, pero que aquello es un club social, es un club donde se vienen a encontrar la gente y a pasárselo bien entre hermanos porque han hecho un buen equipo de relaciones y aquello es un club social, ¿no? Es decir, hay otras que más que un club social son una ONG, ¿no? que tienen un gran corazón y que sirven mucho a la gente o al barrio, pero no son iglesias. También he conocido iglesias en que los estatutos de la Iglesia mandan más que las Escrituras, que la Asamblea es tan soberana que el soberano por excelencia le pasa un poco como a la iglesia de la Odisea, que está fuera dando golpes a ver si le dejan entrar, ¿no? Estoy aquí a la puerta y llamo a ver si me dejáis entrar, ¿no? Pablo, cuando nos dice que Cristo es la cabeza, nos está diciendo que vayamos muy al tanto de a quién ponemos al frente. Ni el pastor puede ser la cabeza, ni los estatutos pueden ser la cabeza, ni la acción social puede ser la cabeza, ni el que seamos una iglesia muy familiar, ¿no? Que es una de las virtudes que tenemos, tiene que ser la cabeza. O es Cristo o esto no es iglesia. Le podemos llamar lo que queramos, pero no iglesia, ¿no? El cuerpo nos habla de unidad dentro de la diversidad y nosotros somos diversos, gracias a Dios. Como muchas veces digo, cada uno es de su padre y de su madre, ¿verdad? Pero solo hay una cabeza que nos dirige y debe ser Cristo. Siguiendo con esa analogía, ¿cómo se denomina a una persona
que decimos ha perdido la cabeza? ¿Por qué hacer tonterías? ¿Alguien que ha perdido la cabeza? ¿Cómo le...? Enfermo. Loco, enfermo, ¿no? Es decir, loco es ahora ya no se utiliza tanto porque es peyorativo, no es políticamente correcto, ¿verdad? Pero una persona loca, una persona enferma, ¿no? Esa enfermedad tiene un nombre, se llama apraxia, ¿no? Esa enfermedad tiene un nombre y se llama apraxia, pero sigamos la analogía. Si a una persona que ha perdido la cabeza se le llama loca o enferma, una iglesia que ha perdido la cabeza está enferma, ¿no? Está enferma, se lo tiene que hacer mirar. Esto de la apraxia es un trastorno neurocerebral, un trastorno del cerebro, ¿no? Donde el sistema nervioso se ha colapsado y es incapaz de llevar a cabo las órdenes, ¿no? El cerebro da una orden para que mi mano se mueva, pero mi mano ahora ya no le llega, ¿no? No le llega la orden y no se puede hacer la tarea. Las causas más comunes para esta enfermedad pueden ser un tumor cerebral, ¿no? Demencia o un accidente cerebral, ¿no? Eso es vascular cerebral, ¿no? Eso serían las causas, ¿no? Hemos de dar gracias a Dios de que nuestra Iglesia no sufre esa enfermedad. Eso podemos dar gracias. Pero tengo el temor de que muchas iglesias cercanas de nuestro contexto sufren cierta apraxia o están ahí muy cerca de ese diagnóstico, y nosotros, si no nos centramos en Cristo, corremos el mismo peligro de irnos allí, y por eso nuestra iglesia haría muy bien de cuidar y reflexionar sobre pasajes como estos, ¿no? Donde nos recuerdan que Cristo debe ser el primero, que Él es el único preeminente, una vida centrada en el Evangelio, como decíamos, no una vida centrada ni en el pastor, ni en la asamblea, ni en los estatutos, solo en la cabeza, ¿no? Hasta aquí hemos visto 3 títulos importantes. Cristo es la imagen del Dios invisible, Cristo es primogénito de toda la creación y Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y por todas estas 3 razones, y nos falta una cuarta, la de primogénito de entre los muertos, es que Cristo es digno de ser adorado. ¿Bien? Para concluir este tema es que Pablo introduce este cuarto título, el primogénito de entre los muertos, el primogénito en la resurrección. Pablo liga el tema de la resurrección con la Iglesia, ¿lo veis? Para él van de la mano, porque el hecho de que Cristo es el primero en resucitar para ya no volver a morir nunca más, es lo que explica que Cristo sea el preeminente, el primero en la Iglesia. La expresión el principio en el original griego no lleva un artículo definido. No es que no sea una corrección que esté mal traducido aquí, pero lo más literal podría ser que Cristo es quien es el principio. Esta traducción, que es más literal, lleva implícita la idea de que Cristo también es origen de esta nueva creación que es la Iglesia. Pablo viene de hablarnos de que Él es el creador y sustentador del mundo, y ahora nos habla de la Iglesia, pero introduce de nuevo el término del principio, del primogénito, como hizo en la creación. ¿Veis que vuelve a utilizar estos términos? Y lo que nos quiere hacer pensar aquí que Él es el origen
de la Iglesia, en quien se origina la Iglesia. Ahora ya no solo nos está hablando de esa función de cabeza de dirigir y de coordinar, sino de que Cristo es el originador de la Iglesia. Por eso dice Cristo que Él edificará, ¿qué? Mi Iglesia, porque la Iglesia es mía, porque yo la he creado, ¿no? Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Con la afirmación de que Él es el primogénito de entre los muertos, lo que se está enfatizando que Cristo fue el primero en vencer el poder de la muerte. ¿Cómo? Por medio de su propia muerte y de su resurrección. Con ello volvemos a 1.15, que tiene que ver con la superioridad del temporal y del tiempo y del rango. Él es el primero en el tiempo de vencer el poder de la muerte y el primero, el que tiene el rango superior por haber hecho lo que ha hecho, ¿no? ¿Habéis entendido antes de la idea? Sí. Porque Pablo repite conceptos con una intencionalidad, como digo yo muchas veces, teológica, para que entendamos lo que está diciendo. El pecado en Génesis 3 lo destruye todo. Por el pecado entra la muerte, por uno entra la muerte y por uno entra la vida. La muerte no había sido vencida hasta ahora. ¿Habían habido resurrecciones? Sí, claro. Lázaro resucitó, la hija de Jairo, pero volvieron a morir. Jesús no, Jesús vive. Proclamamos siempre, Jesús vive. Jesús ha sido el primero en vencer el poder de la muerte. Porque Él no ha muerto, ni morirá. Y nosotros viviremos en Él y resucitaremos en Él para no morir nunca más. Esa es nuestra esperanza. Sabemos que los que hoy mueren, en un sentido, en Cristo, los que mueren en Cristo, en un sentido, duermen, porque dice la palabra, incluso utiliza, ¿no? Duermen en el Señor para despertar en el cielo, en el Señor, esperando la resurrección del cuerpo, porque el cuerpo sí que se queda aquí, pero esperamos la resurrección del cuerpo, que será en ese tribunal, ¿no?, del que hablaba la semana pasada, de que todos un día u otro compareceremos, ¿no? Y entonces, bueno, será ya con los cuerpos resucitados en ese nueva creación, ¿no? Entonces, Cristo es primero de rango y de tiempo porque es el primero en hacer eso, ¿no? Y por eso es preeminente y superior a todos. Carmen. Y yo es que ahí tenía, bueno, hace tiempo yo tenía ahí una confusión, porque cuando yo oía que Cristo era el primero de resucitar de los muertos, yo ahí mi cabeza me decía no, porque había resucitado Lázaro, había resucitado tal. Pero claro, a Lázaro lo tuvo que resucitar Cristo, a la hija de Jairo lo tuvo que resucitar Cristo, pero es que luego entendí que Él es el primero porque Él mismo resucitó, sí, no lo tuvo que resucitar nadie. Y ahí es la primicia, pero yo esa confusión durante un tiempo, a mí me imaginaba en la cabeza y decía, no puede ser que estén diciendo lo que acabas de decir no es cierto, teológicamente hablando. Es Dios Padre el que resucita al Hijo, ¿no? Él no se resucita a sí mismo. Pero por eso el primero no es porque Él se resucite. Es cierto que Él resucitó a Lázaro y Él resucitó a Jairo, pero Él no se resucita a sí mismo, porque eso es un error grave, teológicamente hablando, y no puedo permitir que eso se diga. Entonces, el hecho de que sea el primogénito no es porque se resucite Él a sí mismo, sino lo es porque no vuelve a morir, ya no muere. Jairo murió, la hija de Jairo, quiero decir, murió, Lázaro murió. Entonces, el único que no experimentó la muerte fue Elías, que fue arrebatado, ¿no?
Pero este no murió. A ver, pero este no murió y lo resucitó, ¿no? Entonces, Cristo es el primero que vence el poder de la muerte y por eso es el primero y tiene derecho de ser adorado. Si no hay más preguntas, quisiera dejarlo aquí porque creo que tenemos temas de oración para orar.